Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos hoy a, a tener pues la charla de los seminarios de investigadoras por la transición ecológica y la innovación que organiza la cátedra Fundación CEPSA. Como saben, son unos seminarios que organizamos mensualmente y cada mes pues tenemos una investigadora que nos presenta su actividad y cómo esta actividad pues tiene que ver precisamente con todo el tema de la transición ecológica, transición energética, economía circular. Entonces, en esta ocasión, para el mes de abril, pues tenemos a María Flor García Mayoral y brevemente voy a, a decirles un breve resumen, ¿no? A comentarles un breve resumen de su actividad científica. Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, realizó su tesis doctoral en el CSIC, en el Departamento de Química Física Biológica del Instituto de Química Física Roca Solano, donde trabajó en la determinación estructural de proteínas mediante la técnica de resonancia magnética nuclear entre 2000 y 2004. Realizó su postdoc en Londres, en el National Institute for Medical Research, entre 2004 y 2008, donde amplió estos estudios profundizando en interacciones proteína-proteína y proteína-RNA. A finales de 2013 se incorporó a CEPSA, al Departamento de Exploración y Producción, haciéndose cargo de los proyectos de geoquímica en los que utilizó la cromatografía de gases para el análisis de biomarcadores en crudo y extractos de roca, con el fin de establecer correlaciones crudo-roca madre, dando apoyo a la exploración petrolífera. Desde el punto de vista ambiental, el análisis de biomarcadores le ha permitido también realizar estudios de identificación de vertidos de hidrocarburos en el mar. En el ámbito de la recuperación mejorada de petróleo, ha trabajado en el desarrollo de formulaciones basadas en surfactantes. Con la transformación y nuevos objetivos de la compañía, ha pasado a formar parte del Departamento de Transición Energética, haciéndose cargo de proyectos relacionados con la disolución de plásticos y valorización de la biomasa. Otros proyectos que se realizan en el departamento son la pirólisis de plástico y descarbonización mediante captura y o transformación del CO2 a otras moléculas de interés para la industria. Bueno, María Flor, estamos aquí ya expectantes por tu seminario y puedes empezar cuando quieras. Muy bien, pues bueno, bienvenidos. En el seminario de hoy voy a hablar sobre el reciclado de plásticos apostando por una economía circular. Es que los plásticos son materiales que tienen un gran valor y utilidad para la industria, para la economía y para la sociedad en general, pero al final de su vida útil se convierten en residuos que tienen que ser tratados de una manera adecuada, gestionados y reciclados para recuperarlos e introducirlos de nuevo en el proceso de producción, favoreciendo así la transición hacia una economía circular. Entonces, a lo largo de este seminario vamos a ver cuáles son las distintas tecnologías de reciclado de materiales plásticos que existen en la actualidad y cómo la unión y la complementariedad entre estas tecnologías son palancas clave para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, de circularidad y neutralidad climática que persigue la Unión Europea y la propia industria. Entonces, la presentación la he dividido en 4 bloques principales. Voy a comenzar con una introducción general sobre los materiales plásticos. A continuación pasaré a hablar de los plásticos como residuos. Trataré del principio de jerarquía de residuo, que es la base para una economía circular, y las distintas tecnologías de reciclado de plásticos como rutas de valorización de residuos. Veremos las oportunidades que nos ofrece el reciclado de plásticos, algún ejemplo de alguno de los retos actuales y luego ya finalizaré con unas conclusiones o unos mensajes clave. Entonces, comenzando con la introducción general sobre los materiales plásticos, sí decir que los plásticos constituyen pues, una inmensa familia de materiales únicos y versátiles y que a día de hoy los encontramos en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, tanto en la fabricación de envasados, embalajes, en el sector textil, el electrónico, en el transporte, en la construcción, y estos son solamente algunos ejemplos. Entonces,
las principales razones por las que existe una gran demanda de estos materiales plásticos es por las ventajas que ofrecen frente a otros materiales. Son materiales que tienen una gran versatilidad y propiedades muy diversas. Por ejemplo, pues, son materiales ligeros porque tienen una baja densidad, son fácilmente moldeables, pero también pueden ser rígidos, suelen ser aislantes térmicos y eléctricos, pueden presentar transparencia u opacidad. María Sí, Flor, perdona, sí, ¿te puedes separar un poco el micro porque un poquito para que no, porque da como pitido, como eco. a ver, no, a ver, mira, a ver, Ahora, ya. ahora mejor. Sí, sí, no, es simplemente que a veces como que se acercas mucho y da ahí como unos golpes y para Ajá. la grabación va a quedar medio, medio feo. Vale. Gracias, gracias. Sí, decía que, pues, que suelen ser aislantes térmicos y eléctricos, podían presentar transparencia, opacidad, Pues sigue el mismo. suelen presentar también sigue haciéndolo. Sí, a lo mejor, a ver, a Ahora, lo mejor. A ver, es cuando habla, a ver. ahora, Sí, mejor ahora. ahora, sí, sí. Vale. Presentan resistencia mecánica a la corrosión y agentes químicos y, salvo excepciones, en general los costes de producción no suelen ser muy caros. Entonces, esta versatilidad y combinación de propiedades se consigue gracias a una elección adecuada de los componentes de ese plástico. A día de hoy, la gran mayoría de los plásticos son de origen sintético, se obtienen a partir de materias primas de origen fósil. No obstante, a futuro en la producción de estos materiales plásticos debería desvincularse de este tipo de materias primas para pasar a ligarse a materias primas alternativas, como por ejemplo aceites reciclados o biomasa sostenible. ¿Qué son los materiales plásticos? Un plástico es simplemente la combinación de un polímero con unos aditivos que se añaden a ese polímero para aportarle unas características extra a ese material. Entonces, el polímero es una molécula de elevado peso molecular que está formado por la unión repetitiva de unidades constituyentes, que son los monómeros, y la reacción que une esos monómeros entre sí para formar las largas cadenas de polímeros es la reacción de polimerización. Hay muchas formas de clasificar los polímeros. Yo aquí he traído 4 de las más habituales. Una es en función de los tipos de unidades constituyentes, se hablará de homopolímeros o heteropolímeros. Hablamos de homopolímeros cuando todos los monómeros constituyentes son iguales y de copolímeros o heteropolímeros cuando al menos 2 de esos monómeros son distintos. Otra clasificación es en función de la reacción de polimerización, y en este caso se distinguen polímeros de poliadición y polímeros de policondensación. En los polímeros de poliadición, todos los átomos del monómero se incorporan en la cadena resultante, y un ejemplo de este tipo de polímeros son las poliolefinas, el polietileno, el polipropileno. Y se habla de polímeros de policondensación cuando no se incorporan todos los átomos de los monómeros en la cadena, sino que se desprenden moléculas pequeñas en la reacción, y ese es el caso del PET, el polietilentereftalato, donde reaccionan un grupo alcohol y un grupo ácido para formar el éster y se libera una molécula de agua. Otra de las clasificaciones más habituales es atendiendo al origen o la estructura química o comportamiento frente al calor de los polímeros. Y según esto se clasifican en 3 categorías, que son los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Los termoplásticos están constituidos por cadenas que pueden ser lineales o ramificadas, están unidas por fuerzas intermoleculares, que son más débiles que los enlaces covalentes, y por esta razón son los únicos polímeros que van a ser susceptibles de ser reciclados por vía física, con disolución por disolventes. Estos materiales se reblandecen cuando se eleva la temperatura, se hacen moldeables, funden y solidifican al enfriar. Y este ciclo de reblandecimiento, de fusión y solidificación se puede repetir sucesivas veces en un mismo material, por lo que son aptos para ser reciclados mecánicamente.
En cuanto a los elastómeros, estos otros polímeros presentan uniones ya covalentes fuertes entre las cadenas poliméricas, pero solo en determinados puntos. El grado de reticulación es bajo y esto les confiere una consistencia gomosa y un comportamiento elástico. Además, presentan capacidad de hinchamiento por acción de un disolvente, pero no de disolución. Y estos no funden. Y luego tenemos el reciclado. En este caso, al no fundir, el reciclado mecánico pues, es mucho más complejo. Y por último tenemos los materiales termoestables, que están constituidos por cadenas que ya forman estructuras tridimensionales, duras, rígidas, muy entrecruzadas y hay muchos enlaces covalentes. El grado de reticulación es alto y esto imposibilita que estos materiales puedan fundir. Tampoco son moldeables ni se disuelven. Entonces no son susceptibles a ser reciclados por vía mecánica. Son materiales que tienen muy buenas propiedades mecánicas para aplicaciones estructurales y vamos a ver cómo, a diferencia del reciclado mecánico, que en este caso solamente es posible para los termoplásticos, que son los únicos que tienen la capacidad de fundir, el reciclado químico cuando lo veamos, pues va a ser posible para los tres tipos de polímeros. Y ya una última clasificación, pues es la que tiene en cuenta la aplicación. Entonces distinguiríamos 4 categorías. La de commodities, que son materiales plásticos que se fabrican en cantidades muy grandes, son de bajo precio y presentan buenas propiedades en general, como las poliolefinas. Los plásticos técnicos tienen buenas propiedades estructurales, resistencia a la temperatura, como el PET o el policarbonato. Luego los especiales ya tienen una propiedad concreta en un grado extraordinario, como es el caso, por ejemplo, del teflón, con una gran resistencia a la temperatura y también a la acción de agentes químicos. Y luego tenemos los de altas prestaciones, también con una gran resistencia al calor, buena resistencia mecánica a altas temperaturas, y como ejemplos de este grupo estarían las poliimidas y las polisulfonas. Entonces, para dar solución a las prestaciones requeridas por los materiales plásticos en sus distintas aplicaciones, lo que se hace es añadir aditivos al polímero, aditivos de distintas clases. Y estas sustancias van a conferir al material unas propiedades mejoradas o adicionales. Normalmente se añaden en un porcentaje bajo, en un rango entre el 0,5 y el 5%, pero en algunos aditivos, como los retardantes de llama o los plastificantes, pueden estar presentes en cantidades bastante mayores, incluso llegando a un 30 o 40%. Y en esta tabla he recogido algunos ejemplos de aditivos más utilizados, pues, por ejemplo, estabilizantes y lubricantes que se utilizan para facilitar procesados, plastificantes, cargas, rellenos que modifican propiedades mecánicas, reforzantes que mejoran resistencia y rigidez, agentes antiestáticos modifican propiedades superficiales, pigmentos, colorantes modifican propiedades ópticas, estabilizantes ultravioleta, antioxidantes protegen al material frente a la radiación ultravioleta, frente a envejecimiento o frente a oxidación. Los retardantes de llama protegen frente al fuego, reduciendo la inflamabilidad. Y fungicidas, biocidas frente a agentes biológicos o agentes insuflantes, que son los que permiten la preparación de plásticos espumados. Aquí presento algunos datos. La demanda de plásticos a nivel europeo ascendió a casi 51 millones de toneladas en el año 2019. El sector con la demanda mayor es el sector de envases, que cubre prácticamente un 40% de esa demanda, seguido por el sector de la edificación y construcción, que es en torno a un 20%, y en tercer lugar estaría el sector automovilístico, que es en torno al 10%. Si se analiza por tipo de resina cuáles son los materiales más demandados, pues son especialmente el polipropileno y los polietilenos de alta y baja densidad, seguidos pues, por el PVC, el PET, poliuretanos. Si ahora analizamos aquí a la derecha por sector, en el caso del sector de envasados, los más utilizados son el polietileno, el polipropileno y el PET. Estos materiales tienen una vida media corta, porque normalmente en menos de un año ya se han convertido en residuos. Los polímeros que más se utilizan en la construcción son el PVC y el polietileno. En este caso se trata de materiales que tienen una vida media larga, porque normalmente duran más de 20-30 años.
Y en el caso de la automoción, los polímeros más usados también son polipropileno, poliuretano. Y este sector es un sector muy innovador que prioriza el aligeramiento del vehículo. Entonces tiene una gran tendencia a la incorporación de materiales compuestos con cargas y rellenos para aumentar las prestaciones. La vida media de estos materiales es de media a larga porque suelen durar más de 10 años. Una vez que termina la vida útil de ese material plástico, este se va a convertir en un residuo cuya gestión debe ser adecuada para su aprovechamiento como recurso. Y de esta manera se avanza hacia una mayor sostenibilidad y se favorece la transición hacia una economía circular. Aquí he puesto un ejemplo de una composición promedio de una basura urbana en la Unión Europea. La mayor parte es contenido en papel y o sea, la mayor parte es materia orgánica y papel, que suman juntas un poco más de la mitad. Y la parte de materiales plásticos viene representada por en torno a un 7%. Ya hemos visto que los más abundantes los más utilizados son el polipropileno, los polietilenos de alta y baja densidad, luego ya seguidos por el PVC y el PET o el poliestireno, que aparecen ya en porcentajes un poco más bajos. Los principales problemas que derivan de los residuos son, por un lado, el cambio climático, que va ligado pues, a la emisión de los gases de efecto invernadero, la generación de basuras y la pérdida de recursos. Y trabajar con residuos significa contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que están incluidos en la Agenda 2030, en particular con los objetivos 12, 13 y 14, que son relativos a la producción y consumo responsables, a la acción por el clima y a la vida submarina. En el año 2018 se recogieron en la Unión Europea más de 29 millones de toneladas de residuos plásticos postconsumo, y de estos en torno a un 33% fue reciclado, más o menos un 42% fue valorizado energéticamente y el resto, un 25%, fue eliminado en vertedero, con el consiguiente impacto ambiental que esto supone de emisión de gases de efecto invernadero y de pérdida de recursos. María Flor, que seguimos con los ruidos. Si te quitas el micro, Pues, quitártelo directamente, porque... pero no sé si me vais a oír entonces. ¿Se me A oye ver, ahora? es que cógelo en la mano. Es que yo creo que toca o algo y entonces es constantemente... ¿Se me oye ahora? se te oye, sí. Vamos a ver si el ¿Mejor o no? ruido... Sí, no, oírte se oye bien, pero se ve que hay veces que tocas el micro al moverte o lo que sea y entonces es un ruido que es No, pues continuo, no ¿no? lo estoy A tocando. ver, Ahora lo he puesto, no me lo he ahora, puesto en la boca, lo he subido. a ver, vamos a ver. Ya te digo, sí, gracias. Entonces, bueno, pues a lo largo de los años el porcentaje de residuos que se ha recogido en la Unión Europea ha ido aumentando. Aquí se muestra pues una variación entre el año 2006 al 2018. Ha ido creciendo la cantidad de residuos que se han destinado a valorización energética, que es la línea amarilla, también los que se han reciclado, que es la línea verde, y han ido disminuyendo los que se han depositado en vertederos, o sea que la situación ha mejorado considerablemente, pero aún se puede hacer más. Y en este otro gráfico lo que vemos es que la gestión de los residuos va a variar mucho entre los distintos países de la Unión Europea, debido fundamentalmente a los distintos sistemas de recogida, las distintas infraestructuras y la propia implicación de los consumidores. Entonces, si bien la cantidad de material reciclado permanece más o menos constante y similar entre los distintos países, que serían las barras verdes, la cantidad que se destina a valorización energética, que son las barras amarillas, y las que se destinan a vertedero, las barras rojas, sí que son bastante más variables. Normalmente países que tienen restricciones de vertido en vertederos suelen tener una valorización energética alta, y si nos fijamos en el caso de España, en España el porcentaje de reciclado es elevado, es uno de los más altos, pero la valorización energética es baja. Entonces, en línea con los principios de la economía circular, se hace necesario hacer un uso eficiente de los
de los recursos. Y esto pasa por convertir el residuo en un recurso y contribuir de esta manera a la lucha contra el cambio climático. Entonces, el principio de jerarquía de residuos lo que hace es que explicita el orden de actuación en términos de residuos. Y una política de residuos que incluya esta jerarquía de residuos va a contribuir pues, a una mayor sostenibilidad y a la implantación de modelos económicos circulares. Entonces, el orden de prioridad es el que se muestra en esta pirámide invertida. Se parte siempre de la prevención de la generación de residuos como el objetivo principal. Esto vendría seguido de la preparación del residuo para su reutilización. Un escalón más abajo tendríamos el reciclado. Por debajo del reciclado otros tipos de valorización, donde se incluye la valorización energética. Y ya por último, en la parte más baja tenemos la eliminación de residuo, que se contempla como el último recurso. Y este orden de actuación no debe ser modificado a menos que se justifique mediante un enfoque de ciclo de vida sobre las consecuencias que va a tener la generación y la gestión de esos residuos. Entonces, se debe siempre priorizar la prevención o la reducción de la generación de los residuos, tanto a nivel cuantitativo. Esto implica pues, reducir cantidad, volumen, cantidad el número de unidades, por ejemplo, alargando el tiempo de vida útil del material. También tiene que ser una prevención a nivel cualitativo, reduciendo lo más posible el contenido en sustancias peligrosas y o contaminantes, de manera que el lema que hay que seguir siempre es que el mejor residuo va a ser aquel que no se genera. El siguiente escalón en la jerarquía de prioridades es la reutilización del residuo, y esto ya implica poner a punto una serie de tareas de comprobación, de limpieza, arreglos necesarios para poder usar de nuevo el producto para el uso para el que fue inicialmente concebido. Por debajo de la reutilización llegamos al reciclaje. El reciclaje ya es una operación de valorización en la cual los residuos van a ser transformados en nuevos productos, bien para la finalidad original o para una finalidad distinta. Y en esta categoría no se incluye ni la valorización energética ni tampoco la transformación en materiales que se vayan a utilizar para combustibles o para materiales de relleno. Se distinguen tres tipos de reciclaje en el caso de los materiales plásticos, que son el reciclaje mecánico, el reciclaje químico con sus distintas variantes, el craqueo químico o solvólisis, el craqueo térmico o termólisis, el craqueo biológico, y luego por último tenemos el reciclado físico. Entonces vamos a ver ahora a continuación cada una de estas técnicas un poquito más en detalle, pero aquí sí que es importante mencionar que uno de los objetivos que establece la estrategia europea es introducir 10 millones de toneladas de plástico reciclado en el mercado europeo en el año 2025. Por debajo del reciclaje se llega a la etapa de valorización, a la etapa de valorización energética. Aquí vamos a incluir no solamente la valorización energética, sino también el uso de materiales como relleno. La valorización energética simplemente es una degradación térmica del residuo para obtener energía, y para que ese proceso se considere una valorización energética, la eficiencia energética debe superar unos límites que están bien establecidos para cada tipo de instalación. Dentro de los procesos de valorización que se distinguen son la incineración, la pirólisis y la gasificación, dependiendo del contenido de oxígeno que haya en cada uno de estos procesos. Y luego la otra vía de valorización es el relleno. En este caso lo que se hace es utilizar residuos que no son peligrosos para fines de regeneración de obras de zonas excavadas o bien para obras de ingeniería paisajística. En el caso de que los residuos plásticos sean biodegradables, se añaden dos procesos más de valorización, y son la biometanización y el compostaje. La biometanización es un proceso de digestión anaerobia en el que se utilizan poblaciones de organismos para transformar esa materia orgánica en biogás, que es una mezcla fundamentalmente de metano y de dióxido de carbono. Este es un gas combustible de alta capacidad calorífica. Y la otra vía es el compostaje. En este caso es un proceso aerobio.
se da en presencia de oxígeno y en este caso los microorganismos en unas condiciones controladas de temperatura, humedad y ventilación van a transformar los residuos plásticos biodegradables en un compost, que es una especie de abono que favorece la reinserción de la materia orgánica en el ciclo natural. Y ya el último escalón de la cadena es el de la eliminación, es el menos deseable de todos. Este proceso ya no implica ninguna valorización y las dos vías más comunes son bien el depósito en vertedero. Existen vertederos en superficie, vertederos subterráneos y vertederos para distintos tipos de residuos. Y luego la otra vía es la incineración, siempre y cuando la recuperación energética sea baja o nula. Y como decía, el vertedero siempre tiene que ser la última opción y tras someter al residuo plástico a tratamientos previos para reducir su volumen y para reducir su peligrosidad, de manera que el impacto en el medio ambiente sea el menor posible. Ya he avanzado entonces cuáles son las principales técnicas de reciclado de los residuos plásticos. Vamos a ver ahora cuáles son algunas de sus características principales. Y comienzo con el reciclado mecánico porque es el más extendido, el más arraigado y el que actualmente proporciona la gran mayoría de plásticos reciclados que hay en el mercado. Se trata de un proceso de valorización donde se aplica temperatura y cizalla para convertir ese residuo plástico en un material reciclado que puede ser empleado para la misma aplicación para la que se diseñó o para otra diferente. Lo importante en este proceso de reciclado mecánico es que la cadena polimérica no se rompe, esta se mantiene, salvo la pequeña degradación que pueda existir en el propio polímero por acción de la temperatura o de la cizalla. Y este reciclado mecánico, ya lo avanzaba al principio, solamente es aplicable a los materiales termoplásticos porque son los únicos que tienen la capacidad de fundir, pero no sirve para los termoestables. En el caso de que se utilice para plásticos termoestables, normalmente estos simplemente se introducen como cargas. El esquema de las principales etapas de la que consta el reciclado mecánico son las que se muestran aquí en esta figura. Hay una primera fase que implica una clasificación y separación por tipo de plástico. A continuación se llevan a cabo una serie de operaciones de prensado, de molienda, lavado, secado, y de ahí se llega ya a la fase principal del tratamiento, que es un tratamiento por extrusión. Lo que hace la extrusora es aplicar calor y presión para homogeneizar el plástico por fundición y esa masa fundida se moldea en forma de unos cilindros alargados que al enfriarse se cortan para dar la granza reciclada, los pellets. Y de esta manera se reintroduce ese plástico en la cadena de fabricado de plásticos. Veremos que algunas de las etapas de este reciclado mecánico también se utilizan de forma habitual como pretratamiento en otro tipo de reciclados como es el reciclado químico. El reciclado químico ya es un proceso de valorización en el cual los polímeros son transformados en productos químicos de interés industrial y estos pueden ser los propios monómeros de partida o pueden ser mezclas de compuestos que tengan aplicaciones en la industria. O sea, aquí nuevamente el uso final de ese producto puede ser el original u otro diferente. Y lo importante en el reciclaje químico es que en este caso sí que se produce siempre una ruptura de la cadena polimérica, de modo que se van a volver a obtener los monómeros iniciales de partida. Esto lo que permite es que se puedan volver a repolimerizar y este ciclo de polimerización, despolimerización se puede repetir en principio infinitas veces, el bucle puede ser infinito y por ello se obtienen materiales que no pierden calidad, se mantiene una calidad similar a la del polímero virgen. Además, prácticamente cualquier material polimérico es susceptible de ser reciclado por vía química siempre que se dé en unas condiciones específicas. Actualmente, el reciclado químico se está centrando fundamentalmente en flujos de residuos que no tienen una buena salida por vía de reciclado mecánico y que por tanto su fin de vida actual viene siendo bien el vertedero o la incineración.
En el reciclado químico, como digo, siempre se produce ruptura de la cadena polimérica por la acción de diferentes agentes. Y esto es lo que da origen a las distintas tecnologías del reciclado químico. Por acción de la temperatura, y en algunos casos también mediante la utilización de catalizadores, lo que se produce es un craqueo térmico o termólisis, y los procesos más importantes son la pirólisis en ausencia de oxígeno y la gasificación en presencia de cantidades limitadas de oxígeno. Si la ruptura de la cadena se da por la acción de un disolvente, lo que tenemos es un craqueo químico, también llamado quimiólisis o solvólisis, y en este caso también puede requerirse adicionalmente pues, aplicación de temperatura, en algunos casos de presión, catalizadores o atmósfera inerte. El proceso va a recibir distintos nombres en función del disolvente que se utilice para el proceso, y ese disolvente se puede utilizar en condiciones subcríticas o en condiciones supercríticas. Este craqueo químico solamente es aplicable para los polímeros que son de policondensación, no para los de poliadición. Y por último tenemos el craqueo biológico. Aquí el agente de ruptura de la cadena son los microorganismos o bien enzimas aisladas para biocatalizar el proceso. Esto permite mineralizar incluso el plástico hasta obtener CO2, agua o biogás, y luego en función de que las condiciones sean aerobias o anaerobias tenemos los procesos que vimos antes de compostaje o biometanización. Este en principio es aplicable a todo tipo de polímeros, tanto de poliadición como de policondensación. Aquí en esta tabla lo que resumo es que bueno, la mayoría de los materiales plásticos pueden ser reciclados por vía química, y lo que se muestran son los procesos más comunes según el tipo de polímero. En el caso del craqueo químico, ya he mencionado que únicamente por esta vía pueden ser reciclados los polímeros de policondensación. En el caso del craqueo térmico, sin embargo, este puede trabajar sobre todo tipo de polímeros. Lo que ocurre es que los rendimientos son mucho más bajos cuando hay heteroátomos presentes. En el caso de los materiales reforzados, como el caso de, por ejemplo, el poliéster con fibra de vidrio, poliéster con fibra de carbono, tanto el craqueo químico como el craqueo térmico permiten recuperar la fibra, que es un material de gran valor para la industria. Y el craqueo biológico aquí aparece como limitado simplemente al reciclado del PET y a fibras de poliéster, es para lo que más se utiliza, pero realmente en principio se podría aplicar también para otro tipo de residuos plásticos. Entonces, en el craqueo térmico, que hemos visto que las dos formas son la pirólisis y la gasificación, es la temperatura la que va a provocar la ruptura de la cadena. ¿Qué diferencia hay entre estos dos procesos? Pues la pirólisis se suele dar a temperaturas un poco más bajas que la gasificación, normalmente en un rango entre los 300 y los 800 grados, en ausencia de oxígeno, y como productos de la pirólisis se obtiene gas, un aceite de pirólisis que contiene hidrocarburos y ceras, y char. El char es un subproducto sólido que tiene un alto contenido en carbono. En el caso de la gasificación, la temperatura es más elevada, normalmente entre los 700 y los 1200 grados. Se da en presencia de cantidades limitadas de oxígeno. Como agente gasificante podemos utilizar aire, vapor o plasma, y se obtiene fundamentalmente gas sintético, lo que se denomina syngas, que es un gas con un alto contenido en hidrógeno y en monóxido de carbono como producto principal, y luego acompañado también de hidrocarburos y de subproductos sólidos como char y cenizas. En el caso del craqueo químico de la solvólisis, aquí se emplean disolventes, que son los reactivos que llevan a cabo la despolimerización. Como digo, los polímeros se rompen para dar oligómeros de menor tamaño o incluso el monómero de partida, y por tanto al final se van a obtener productos con una calidad similar a la del polímero virgen. Únicamente los polímeros de policondensación son los que se pueden reciclar por esta vía. Las principales etapas en este proceso incluyen pues, algunas similares a las que hemos visto en el reciclado mecánico: separación de plásticos, trituración,
Aquí hay que adicionar un disolvente con una ratio optimizada, solvente polímero, hay que establecer unas condiciones de reacción óptimas, la temperatura, el tiempo de reacción, si hay requerimientos adicionales de oxígeno o ausencia de oxígeno, si se requiere presión, si se necesitan catalizadores. Y una vez que se lleva a cabo la reacción hay que separar los monómeros del disolvente. Aquí lo que se muestran en esta figura son algunos ejemplos de reactores que funcionan en distintas condiciones. Y en el caso del craqueo biológico, aquí son las enzimas que liberan los microorganismos los que rompen las cadenas poliméricas a fragmentos más pequeños que ya son capaces de ser asimilados por los organismos y ser mineralizados para producir CO2, agua y metano. Esa degradación, como comentaba, se podía dar en condiciones aerobias o en condiciones anaerobias. En condiciones aerobias hablábamos del compostaje para dar compost, CO2 y agua, y en el caso de condiciones anaerobias lo que se obtenía fundamentalmente era biogás, biogás compuesto de CO2 y metano. Para que esto se dé, los microorganismos tienen que ser cultivados en unas condiciones muy controladas de pH y de temperatura. Y luego la otra opción es que también es posible aislar las enzimas y purificarlas, de manera que estas enzimas aisladas biocatalicen la despolimerización. Y este es el caso, por ejemplo, del PET. El PET puede ser reciclado por vía enzimática por la acción de dos enzimas, que son la PET-ASA y la MET-ASA, para dar el monómero de ácido tereftálico y el etilenglicol. Y al igual, pues las enzimas son muy selectivas también del proceso que catalizan y por tanto se tienen que seleccionar de manera adecuada. La otra vía de reciclado, hemos visto las distintas opciones que teníamos en el reciclado químico. La otra vía es el reciclado físico. Aquí también se utiliza un disolvente, pero la diferencia es que aquí el disolvente no produce ruptura de la cadena, sino que lo que hace es disolver las cadenas poliméricas, pero sin provocar su ruptura. Y además también permite separar aditivos. El proceso de disolución suele ser un proceso lento, que transcurre en dos etapas. Una primera etapa consiste en una difusión del disolvente que provoca un hinchamiento del polímero formando una especie de gel, y en una segunda fase ya se liberan las moléculas de disolvente, las moléculas de polímero que pasan a quedar rodeadas por las moléculas de disolvente. Y las interacciones polímero-disolvente son las que van a determinar la conformación que adquieren estas cadenas poliméricas en disolución, que serán más extendidas maximizando las interacciones polímero-disolvente y los disolventes. El proceso de disolución-precipitación es un proceso que se utiliza para recuperar cadenas poliméricas puras y pasa por cortar los plásticos en pequeños trozos, añadir un disolvente para solubilizarlo. Si a este nivel hacemos una filtración, podemos separar los aditivos y contaminantes que son insolubles. A continuación se añade un antidisolvente en el cual el polímero es insoluble y precipita, y si se vuelve a filtrar, en esta etapa ya vamos a poder separar por un lado nuestro polímero puro, dejando las impurezas solubles en la disolución. Para llevar a cabo este proceso es importante que los dos disolventes que se utilizan sean miscibles entre sí y que tengan puntos de ebullición lo suficientemente separados como para luego poder recuperarlos y iniciar de nuevo el proceso. Esta diapositiva lo que resume es un poco cómo con los distintos procesos que hemos visto de reciclado llegamos a partir de un residuo a distintos compuestos. Si utilizamos el reciclado mecánico vamos a llegar a un nuevo compuesto plástico. Vamos a llegar a polímeros, cadenas poliméricas, si utilizamos un reciclado físico. Llegamos al monómero si empleamos una solvólisis o degradación enzimática. Podemos obtener también hidrocarburos mediante craqueo térmico por vía gasificación o vía pirólisis, o moléculas pequeñas
como gases, CO2, agua, si se utiliza una degradación enzimática o con microorganismos. Y bueno, esta diapositiva realmente lo que quería destacar aquí es que todos los procesos de reciclado se consideran necesarios y complementarios, o sea, porque no hay uno que sea válido para todas las situaciones, sino que hay que buscar en cada caso cuál es la opción más conveniente. Es verdad que el reciclado químico ofrece una serie de soluciones que complementan al reciclado mecánico y resuelven también algunas limitaciones que tiene el reciclado mecánico. En concreto, pues permite ser utilizado para una mayor variedad de plásticos porque permite tratar mezclas de plásticos, plásticos contaminados, plásticos multicapa. La principal ventaja, ya la comentaba al principio, es ese concepto de vuelta al origen, de que al haber ruptura de la cadena polimérica, esos monómeros que se obtienen se pueden volver a repolimerizar. Ciclo infinito, en principio no hay restricción de material. Sin embargo, a diferencia del reciclado mecánico, pues es una técnica que es mucho más incipiente, los rendimientos suelen ser más bajos y en general el impacto en el medio ambiente también suele ser mayor. O sea que cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y luego ya hemos visto que las etapas de pretratamiento muchas son comunes, tanto al reciclado químico como al reciclado mecánico. Y esas etapas de preparación van a ser más o menos intensivas en función de cómo sea el residuo de partida y del tipo de técnica y de la técnica de reciclado que se vaya a utilizar. Bueno, pues vamos a ver cuáles son algunos de los retos y oportunidades que nos ofrece el reciclado de plásticos. Las oportunidades que nos ofrece el reciclado de plásticos realmente ya las hemos estado viendo, se ponen de manifiesto a través de las distintas rutas de valorización que acabamos de ver y que permiten transformar esos residuos plásticos en nuevos recursos, de manera que así vamos a contribuir a una reducción de la dependencia en el uso del petróleo, a una reducción de las emisiones de CO2, lo que entra dentro del proyecto de la descarbonización, y también de la cantidad de residuos para desecho que va ligado al proyecto de vertedero cero. Por tanto, el reciclado de plásticos nos permite pasar de un modelo lineal, que está basado en producir, usar y tirar, a un nuevo paradigma, como es la economía circular de los plásticos, que se centra fundamentalmente, se orienta fundamentalmente al recurso, está orientada al recurso en lugar del residuo y es necesaria para hacer posible un crecimiento sostenible en un mundo actual donde la población crece continuamente y la demanda de productos y de recursos es cada vez mayor. Además, el ecodiseño permite el desarrollo de productos que son más sostenibles, porque el ecodiseño lo que hace es incorporar criterios medioambientales en el diseño de los productos y por esta razón ofrece vías para poder incorporar materiales biodegradables, materiales compostables y también procedentes de fuentes renovables y de esta manera contribuir a un menor impacto medioambiental. Aquí he resumido algunos de los retos a los que se enfrenta fundamentalmente el reciclado químico. Uno es el mayor impacto ambiental, ya lo comentaba también antes, comparado con el reciclado mecánico. Normalmente se trata de procesos intensivos en energía, son procesos más complejos y con mayores riesgos asociados que el reciclado mecánico. Los costes de inversión también son más altos, ya que se necesitan equipos específicos para trabajar a alta temperatura o alta presión. Se requieren posteriores etapas de purificación, luego son intrínsecamente más complejos. Y además siempre es preciso adecuar la tecnología al producto deseado mediante estudios de optimización de procesos, de temperaturas, tiempos de residencia, catalizadores óptimos. Y esto implica siempre una integración con la industria química. Aquí he resumido un par de ejemplos de retos actuales a los que se enfrenta
el reciclado de plásticos. Uno es el de residuos textiles, por ejemplo, las mezclas de algodón y poliéster. Hoy en día son un reto y se están investigando procesos de solvólisis y tratamientos enzimáticos para separar la fracción poliéster, y para la fracción de algodón se utilizan procesos fermentativos como una herramienta para luego poder valorizar en biopolímeros. Otro ejemplo es el de las palas de los aerogeneradores. Muchos de los campos eólicos están llegando ya al fin de su vida útil y bueno, pues está siendo un problema ver cómo tratar estas palas. Son palas que están fabricadas con materiales compuestos, son materiales termoestables, fundamentalmente fibra de vidrio, fibra de carbono y resinas, que son difíciles de separar. Entonces, todo esto está a nivel de investigación. Las técnicas que están más avanzadas en este caso son la pirólisis y la solvólisis. Ambas permiten recuperar las fibras, que son de gran valor para la industria. Y ya para finalizar voy a resumir algunas de las ideas que he querido transmitir en esta charla. Recalcar que tenemos un sector fuerte en reciclado mecánico, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, pero actualmente tenemos poco reciclado químico en la industria y se necesita trabajar para elevar esos niveles de reciclado químico. Pero a pesar de ello, el reciclado químico ya es a día de hoy una realidad y una tendencia. Y el reciclado químico se posiciona como una tecnología con una gran proyección y una solución innovadora para poder llegar a cumplir los ambiciosos objetivos que se plantea la Unión Europea en cuanto a circularidad y tasas de plástico reciclado. Es siempre necesario trabajar en complementariedad de técnicas porque no existe una solución única, sino que hay una solución caso a caso. Y siempre se deben buscar aquellas soluciones que tengan un menor impacto ambiental, que sean más eficientes y que sean más sostenibles. Todavía hay muchos residuos que acaban en valorización energética y en vertedero, pero sabemos que la circularidad de los plásticos es posible y es necesaria para lograr reducir las emisiones y llegar a un ahorro en recursos naturales. Bueno, con esto concluyo mi ponencia. Muchas gracias. Damos paso, si queréis, al ciclo de preguntas. Muchas gracias, Mariflor, por darnos esta visión general de todo el proceso bueno, y que en estos momentos para una economía circular, pues naturalmente el reciclado a nivel general de plásticos y de lo que no es plástico, pues es una cuestión que nos planteamos. Incluso, como dices, el mejor residuo es el que no se genera, con lo cual es desde ahí de donde tenemos que empezar a partir. ¿Hay alguien que tenga así alguna pregunta, algún comentario, alguna curiosidad? A ver si tenemos alguien que no veo aquí que se levante ninguna mano. Bueno, yo tendría curiosidad desde el Centro de Investigación de CEPSA que, digamos, qué líneas están abordando, o si hay algo en especial que tengan, digamos, especial interés en estos momentos, Sí. o estén trabajando, así un poco por tener también idea, ¿no? Sí, bueno, pues a nuestro nivel se ha hecho algo, no mucho, y en esa parte sí que he participado yo, trabajando en disoluciones, en tratar de disolver plásticos para poderlos de alguna manera incorporar como cargas y luego en distintas unidades de procesado, pero lo que está más avanzado es la parte de pirólisis. Entonces sí que se está trabajando en pirólisis, fundamentalmente son poliolefinas, y luego esos aceites pirolíticos que se obtienen se tratan de incorporar en determinadas unidades de tratamiento. Normalmente suelen ser el FCC porque es una unidad más flexible y suele dar menos problemas. Entonces normalmente suelen ser unidades de hidrotratamiento o de FCC las que se enfocan. Pero sí, lo que más se está haciendo es vía pirólisis, tanto pirólisis térmica normal como catalítica. Ya. Y viendo cuando hiciste antes la comparativa con los distintos países, que decías que en el caso de España,
Bueno, veíamos que la parte energética, o sea, digamos, la barrita amarilla que decías, Sí, ¿no? Precisamente en esa, la pues, valorización energética era energética baja, era relativamente. bastante, o Sí, sea, pero es que teníamos una de las tasas de reciclado, de hecho, más altas. claro, no, por eso lo que decía es que si de alguna manera, digamos, incentiváramos esa recuperación energética, que en Sí, otro, pues pues estaríamos muy estaría en bien. una mejor posición Sí, todavía. Sí, 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 sí. sí, no, estaríamos muy, muy bien, ¿no? O sea, como que hay una buena parte de eso en el reciclaje, pero sí que parece que esa recuperación energética todavía tenemos un camino, ¿no? O sea, Un tenemos, camino, sí, todavía queda ahí una vía para tratar de reducir más la parte que va a vertedero. claro, eso es a lo que voy, ¿no? Eso, Porque eso. sí que vemos, por ejemplo, países pues como Suiza, Austria, pero tienen mucho menos reciclaje que nosotros, pues, en tanto por ciento, ¿no? O Eso sea, es. Sí, sí, que sí. realmente sí que parece que eso es o sea, ahí debería una apuesta, ¿no? Sí, yo de hecho creo que partimos de una posición bastante favorable en comparación con otros países. Sí, sí. Pero sí es verdad, lo que por lo menos a mí me llama la atención porque cuando yo hice mi tesis en Alemania y mi postdoc en los años 90 ¿no? Mm, Bueno, ahí, o sea, el reciclado estaba mm, mucho, o sea, la concienciación por el reciclado mm. En Alemania era muchísimo mayor que aquí. O sea, aquí Sí, realmente no había un planteamiento, vamos, nada, ¿sabes? Prácticamente nulo. Estamos hablando, pues sí, hace más de 20 años, ¿no? sí. Pero sin embargo, comparado con Alemania, es que estamos hasta mejor en reciclado. Quiero Sí, decir que, y de hecho en España también se está potenciando mucho la parte de reciclado químico, que en general está menos implementada que el reciclado mecánico, que es el más extendido. Y de hecho, esto lo está leyendo en la Ley de Residuos y de Suelos Contaminados que salió el año pasado, que incluye ya el reciclado químico en esta normativa y impone unos impuestos de grava a los residuos que van a vertedero, a incineración o incluso a los envases que no son reutilizables para favorecer precisamente el reciclado. Y luego también he visto por ahí que hay una proposición no de ley que promueve es precisamente el uso de los productos que están valorizados por vía química. O sea, realmente son propuestas que lo que pretenden es aumentar mucho la capacidad de reciclado en España y sobre todo fomentar el reciclado químico, que se pretende que incluso se llegue a multiplicar por 40 la capacidad actual en 3 años para el 2025 y que y se llegue pues en torno a medio millón de toneladas de plásticos reciclados por vía química. O sea, realmente se está potenciando mucho. y la parte de recuperación energética, en España, ¿qué problema puede haber? Quiero decir, porque, vale, potenciamos mucho eso, pero sería también bueno poder potenciar la parte, ¿no? De recuperación energética, ¿no? Frente al vertedero, sí, frente al Frente al reciclaje. vertedero, frente Frente al al vertedero. vertedero, sí, 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 por supuesto. Pero claro, frente al reciclaje siempre es preferente el reciclaje. Sí, sí, no, Mm. eso lo tengo claro, pero digo porque los demás complementan mucho con la parte ¿no? de recuperación energética, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. sí que en eso parece un poco, me llamó la atención, ¿no? Uh-huh. El mapa. Pues no sé si nos quieres comentar algo más, tú, algo que digamos, de algún momento, que quieres que nos quede más, mm, digamos, de cara a futuro, ¿no? De cara, bueno, a investigadores que te estamos oyendo y ¿no? De cara, digamos, a incentivar, ¿no? El interés por esta Pues no, parte, ¿no? sobre todo un poco eso, insistir en lo que ya he dicho, que realmente la circularidad es posible. Eh, hay técnicas que efectivamente están mucho más desarrolladas, pero en términos de reciclado químico se puede hacer aún mucho más y yo creo que sí que se va a ver en los próximos años. Bueno, pues, mira, Fernando, sí, Sí, hola. gracias. Yo Sí, lo primero es disculparme porque llegué bastante tarde a la presentación y la primera parte no la atendí del todo, ¿vale? Pero yo sí tengo mucho interés en que nos hagas una digamos,
¿en qué tendrían que investigar nuestros jóvenes investigadores de todo esto que has dicho en primer lugar? Digamos, ¿qué crees tú que avanzaríamos un montón si pudiéramos desarrollar qué? Vale, esto estaría muy Pues yo lo centraría sobre todo en las vías de reciclado químico y sobre todo dentro de las del reciclado químico la vía pirólisis y la vía de craqueo, craqueo químico, por acción de disolventes. Bueno, incluso también la de disolución. De hecho, son las tres que más que se están implementando cada vez más en la industria. Entonces, yo creo que son las que necesitan más amplio rango de desarrollo y que en términos de avanzar en reciclaje deberían ser los primeros focos que habría que... Digo, claro, pero en disolventes también buscando siempre la idea Pero es del que siempre disolvente. es que ahí, claro, en realidad como la gran mayoría de los residuos plásticos los vas a poder tratar por vía química, las condiciones van a ser diferentes en cada caso. Entonces hay un rango muy amplio de estudio de condiciones para cada caso específico y todo esto se tiene que hacer en integración con la industria química. Bueno, pues no sé, ¿hay alguna pregunta más? Pues si no, María Flor, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros, por enseñarnos cómo este mundo de los residuos y la importancia que va a tener de cara al futuro. Estamos todos apostando por una economía verde y también por una economía circular, con lo cual aquí... pero mira, lo de las palas estas De los aerogeneradores. que también he visto alguna cosa ya publicada y demás, la verdad es que es un poquito preocupante porque es un pedazo de residuo. O sea, no es, Sí, porque ya es que muchos parques eólicos están llegando al final de su sí, vida. y que se ven las palas tiradas Eso porque es. ya hay que eso y qué haces con ese monstruo, que yo creo que eso es una cuestión a tomar y además hay que abordar rápidamente porque vamos a tener ahí unos depósitos, vamos. Sí, justo en ese caso, cuando se hace reciclado mecánico, fundamentalmente como la fibra pierde sus propiedades, se suele incorporar como carga. Pero si se hace por vía pirólisis, se mantienen más las propiedades de la fibra de vidrio o fibra de carbono y se pueden recuperar para nuevos usos. Digo, O porque sea ahí que, sí creo que hay porque son como unos residuos nuevos, quiero decir, que no es sí, el y de clásico. hecho todo esto de momento está a nivel investigación, básicamente, o sea que no es que esté muy desarrollado. Bueno, pues muchas gracias, María Flor. Y bueno, los De invito nada. todos al próximo seminario que tendremos a finales del mes de mayo también. ¿Vale? Bueno, pues gracias a Muchas todos y gracias. gracias, María Flor. Gracias. Bueno, y gracias a todos los asistentes. Adiós. Bueno, chao. A ver, espero que se vaya.